dan los cánceres, ¿en qué se dan los cánceres? ¿En las personas adultas o en los jóvenes? Más que todo, en todo, en todo. En todo, pero ¿con qué más frecuencia? Más frecuencia en los adultos. En los adultos, es porque el motor está medio jodidito. El chequeo. Y entonces las cadenas no hacen bien la vaina. Entonces se pierde esa secuencia de ADN y la polimerasa se vuelve loca y empieza a sintetizar de más. Por eso es que los cánceres suelen ser aumento de volumen de cosas, donde salen los tumores, porque perdió la vaina y se volvió loca. Se usan terapias, son endonucleasas para romper ahí y volver a reparar. Se puede reparar. ¿Ok? Hay otra enzima que debieron haber visto ustedes que se llama la helicasa. Eso sí. ¿Qué es la helicasa? ¿Qué hace? Separa las dos cadenas de ADN. Entonces, bueno, a grosso modo, cuando nosotros estamos haciendo esto, la PCR no es más que sintetizar ADN, pero de manera artificial. Eso se llama definición en el argot científico in vitro. Mientras que cuando tenemos el organismo es in vivo. Entonces, simulamos lo que ocurre en el organismo vivo, pero en un laboratorio. Entonces, lo que hacemos es, esta reacción de PCR tiene una fase. ¿Viste la llave en bioquímica, verdad? Sí. Hay una fase en donde se separa el ADN. Normalmente se somete. ¿Vieron el aparato de PCR? Una cajita. Oye, busca así, ¿no? No, pero eso también es una cajita chiquita. Una cajita, sí. No, porque el aparato de PCR se llama, el nombre real se llama termociclador. Termociclador. Nosotros de forma normal le dice aparato de PCR, ¿verdad? En realidad el término técnico es termociclador. Termo de temperatura y ciclador de ciclos. Hace ciclos. Sube la temperatura, baja la temperatura. Entonces lo primero que hace es subir la temperatura más o menos a 94 grados. 94 grados está cerca de hervir. ¿Verdad? Sí. Lo que esté ahí casi lo hierve. ¿Qué pasa cuando yo coloco algo a hervir? Un tejido. Lo desnaturaliza. Lo desnaturaliza. Cuando hierve, las proteínas se degradan. Sí. Pero el ADN no es proteína. Entonces, el ADN, acuérdense que es una doble cadena. Esa doble cadena, a ver si el lunes trae una presentación que tengo yo. Una doble cadena, ¿verdad? ¿Unida por uno qué? Por la fase nitrogenada. La cadena está unida por qué? Por los bichos. ¿Cómo es que se llama? Está la cadena que está construida por base. Estas son las cadenas. ¿Cuál es el complemento de la adenina? Citosina. Timina. ¿Cuál es el complemento de la timina? Adenina. Adenina. ¿Cuál es el complemento de la citosina? Guanina. Guanina. ¿Y de la guanina? Citosina. Citosina. Las cadenas están conformadas por nucleótidos. Esto está pegado por qué? Por fuentes de hidrógeno. Entonces, donde está la adenina y la timina tiene dos puentes, donde está la guanina y la citosina tiene tres. Entonces, eso se desprende. Así como las proteínas se desnaturalizan, cuando esto llega a 94 grados, esa doble cadena se separa. Es así. Dos cadenas que se separan. Baja la temperatura, cerca de 70 a 72 grados. Y ellas, acuérdense que ellas tienen una atracción. Por eso es que siempre la adenina pega con la timina con la adenina, la citosina con la guanina. Tienen una atracción, como los polos energéticos, se buscan. Cuando baja la temperatura,
¿Cuánto es la temperatura normal en fisiología? 37 grados. Todos los seres vivos alrededor de 37 grados. Pero bueno, esto va bajando. Pollo 40. Esas cadenas se van buscando. Pero antes de que se busquen, nosotros agregamos una estructura que se llaman cebadores. ¿Okay? En inglés se llaman primer. Primer así como... ¿Dónde han escuchado el primer? Maquillaje. Skincare, obvio. Y en realidad los cebadores son unas secuencias pequeñas de ADN que suelen ser alrededor de 20 nucleótidos. 20 NT, 20 nucleótidos, que son complementarias a este sitio. Por ejemplo, si este es el ADN completo de un individuo y yo quiero identificar el gen de la obesidad, el gen de la obesidad está aquí. El gen de la obesidad está aquí, en esta parte de la cadena. Yo le genero una secuencia pequeñita que van a pegar aquí y otra secuencia que va a pegar aquí. Esos cebadores, cuando bajen por una reacción simplemente física, de tamaño, ¿qué se mueve más rápido? ¿Un ADN de 300 millones de pares de bases o un ADN de 20 nucleótidos? El de 20 se va a mover más rápido, se va a pegar aquí el cebador A y aquí se va a pegar el cebador B. Uso dos cebadores, A y B. Después, cuando baje a 75 grados, voy a utilizar una bendita polimerasa. ¿Okay? Normalmente se usa una polimerasa que se llama TAC. De unas siglas de acuático. Y son síntesis de enzimas de unas bacterias que viven en los geysers. ¿Sabes lo que son los geysers? Los brotes esos de agua superficiales que son calientes. Geyser, no. ¿Sí? Alrededor de esas salidas de agua hay bacterias que crecen. Por supuesto, como esa vaina está a 70, 80 grados, ese es su estatus normal. Normalmente se utilizaban polimerasas sintetizadas de la Escherichia coli. La Escherichia coli es como la drosófila, la usan pero la no patógena, ¿no? Porque hay una patógena. Pero tenía una particularidad, que la Escherichia coli está ambientada con nosotros y funciona a 37 grados. Entonces, en algunos laboratorios, cuando lo dejaban, y se activan, pues, cuando lo dejaban cerrado, por ejemplo, aquí en Venezuela, en 37 grados se agarra en cualquier sitio cerrado, se activaba y tiene es como una batería. La polimerasa es como una batería, tiene una vida útil. Se activaba y se perdía la función. Entonces, a alguien se le ocurrió sacar estos elementos termoacuáticos que su función es alrededor de 72 grados. Entonces, cuando la temperatura del agua agarra 72 grados, ella se activa. ¿Y qué hace la polimerasa? Se pega aquí, lee el nucleótido, imagínense que aquí tengo 20 nucleótidos, pero entonces lee el 21, el 22, el 23 y empieza a sintetizar. Aquí mete una C, aquí mete otra C, aquí mete una G, aquí mete una A, y empieza a sintetizar nuevas cadenas. Empiecen reparando esta cadena. Y esta que va aquí, se pega aquí y empieza a sintetizar esto. Es decir, en realidad, lo que me hace es que este fragmento que está aquí me lo copia miles de veces. Por eso es que las pruebas de ADN son muy sofisticadas, porque copia de un solo ADN, y por eso que se usa para el diagnóstico microbiológico. Por ejemplo, un germen que quiero determinar, con una sola copia que yo consiga de ese germen, él me lo va a replicar miles de veces y lo voy a poder estudiar. Eso mismo ocurre con los genes. Este gen, entonces este era el gen de la obesidad que me interesaba estudiarlo,
lo estudio a través de este sistema de PCR. Y tengo ya cuál es el genotipo del individuo. ¿Ok? Hasta ver cuál es el genotipo, yo busco cerca del gen. Entonces, bueno, vamos a ver aquí ya la lámina. Busco cerca de ese gen alguna característica de interés. Entonces, bueno, aplicación de ligamiento. Vamos a apagar la luz para que se vea, porque esto está más oscuro. ¿Se ve mejor? Así Nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir. Entonces, bueno, lo que buscamos son lo que se llama QTL. QTL viene de loci, T de try, TRA y TS, que son características, y la Q de cuantitativo. ¿Qué es un elemento cuantitativo? ¿Ah? Se puede medir. Que se puede cuantificar, se puede medir. No se puede dormir la ella está durmiendo. Entonces, busco una característica que yo la pueda medir. ¿Qué puedo medir? Leche, puedo medir peso, puedo medir reproducción, y se la asocio a un gen que yo estudié. Entonces, aquí lo tenemos. Aquí tengo, este sería el panorama. Esto sí es lo que voy a decir, a ver, el P es igual al G más el ambiente, aquí está. Entonces tengo tres individuos que yo estoy probando, lo estudio, cuál es su valor fenotípico, es decir, cuánta leche da. Uno da tanta leche, otro da tanta leche, y aquí lo tengo. Este da 10, este te da más 3 y este da más 4. Menos 4. Ah, menos 4, la verdad. Entonces hago esto. Fíjense aquí. Aquí tengo el gen. Aquí tengo el gen. Y aquí tengo el valor cuantitativo. Lo que vendría a ser el dominante y el recesivo. Estos individuos de circulito producen mucho. Estos de triángulo producen menos. O sea, a este le digo que es dominante y a este le digo que es recesivo. Pero ya conocí el gen que está cerquita a lo que yo estoy llamando el marcador. Estos vendrían a ser, entonces, los gametos de este individuo. Me da dos tipos de gametos. Fíjense, dos tipos de gametos, estos, los parentales. Pero, por meiosis se me van a generar, fíjense que el A está con el circulito, ¿verdad? El B con el triángulo. Se me van a generar ciertos elementos que no estaban aquí. ¿Estos qué son? Los recombinantes. Estos son los recombinantes. ¿Y estos bichitos qué son? Espermatozoides, que son los vectores donde está la información genética. Entonces yo tengo el individuo, el circulito con el A, el triángulo con el gen B, en el semen, porque estos son los gametos que me va a dar él, lo que sacamos por aquí en el semen. Pero cuando ocurre la fertilización, entonces tengo aquí el marcador y el gen. El marcador y el gen. Entonces tendría que ser circulito o triángulo y los genotipos. Porque cuando yo secuencié este ADN, me dio una secuencia de ADN, que nucleótidos están. Y empiezo a estudiar. Fíjense entonces. El 90% son, ¿estos qué serán? ¿Recombinantes o parentales? Parentales, y tengo un 10% de recombinantes. Entonces, esto me permite a mí hacer selección, ya no por características fenotípicas, sino por ADN. Lo detecto aquí, se utiliza una estructura que se llama la aproximación del QTL, del gen, de la característica constitutiva al gen real. Y eso nos ha permitido, fíjense, lo que les había dicho, el BLAC, la sindactilia. ¿Vieron la sindactilia? ¿No? Se llama pata de mula. Foot mule. ¿Y qué diferencia hay entre la mula
el équido y el bovino. ¿Cómo son los dedos de ellos? Los caballos. ¿Ah? ¿Ah? Velocidáctilo y artiodáctilo. El equino, acuérdense que sus dedos son fusionados, ¿verdad? Y hacen que tenga un casco. En cambio, el vacuno tiene pezuña hendida. Tiene 2 dedos, ¿verdad? No, tiene 4 dedos. Dos ahí rudimentarios y los 2 dedos. Otro gen, el gen portador del rojo, se llama carrier, que es portador del red. Genes como la tiroglobulina, lectina, calpastatina, caseína en la leche, beta-lactoglobulina, capacaseína, en la carne calpaína, tiroglobulina, receptores de FSH, N de prolificidad, genotipo en cuanto a rendimiento de queso, ¿ves? Esto es con la capacaseína. Entonces vemos que hay genotipos que son dominantes y otros que son recesivos. De aquí es que viene entonces esa nomenclatura en cuanto a características cuantitativas, QTL. Entonces, dependiendo del genotipo que tenga, va a tener mayor rendimiento de queso o menos rendimiento de queso. Entonces, fíjense, los individuos que tienen el alelo B, que significa un tipo de secuencia, producen más queso, tanto cheddar como mozzarella, que los individuos del genotipo A. Y esto entonces nos ha permitido estudiar esa aproximación del gen a un marcador que no conocíamos, bajo los trabajos de recombinación de los gametos. De los gametos eso recombinantes. Este es otro gen, el gen de la miostatina. ¿Conocen esta raza? ¿Cuál es esa raza? ¿No veis? Por eso que lo de Sotenga ahí. ¡Ay, qué bonita! Ese es el Belgian Blue. ¿Qué característica tiene especial el Belgian Blue? Doble muscularidad. Tiene doble musculatura. ¿En dónde? ¿Ah? ¿Dónde tiene la doble musculatura? Donde los cortes son más caros. Entonces, es algo económico y rentable. Claro, tiene otra parte negativa, ¿no? Del peso. Que las hembras pueden tener partos distóxicos por el gran desarrollo muscular que hay aquí en la. Entonces, bueno, fíjense, este es el gen de la miostatina. Este es el gen normal, fíjense la capa de grasa inmensa, la capa de músculo pequeñita, el heterocigoto, que nomás que tiene una copia del gen, fíjense, tiene la capita de grasa, pero ya el músculo más grande, mientras que el homocigoto, para el gen de la miostatina, fíjense que casi no tiene grasa. Todo es músculo. ¿Ok? Entonces, son aspectos de importancia en la producción animal. Y así un mollejero de cosas que deberían verlo en la clase, pero aquí no se ve casi, ni lo veo yo. ¿Sí? Bueno, pues, nos vemos.